actualmente yo creo que muchas personas están muy desconectadas de la masticación. Tragamos directamente, embullimos, como digo yo. ¿Va ligado la estética con la funcionalidad a nivel bucal? Esas personas que tienen esas, sobre todo a nivel cervicalgias continuadas y que no saben de dónde viene, ¿tú les invitarías a mirarse Sí. el maxilar? Sí. Si yo respiro siempre por mi boca, voy a perder saliva. Se va a secar mi mucosa. Ese microbioma se va a alterar. Entonces, la respiración hace que también aparezca más gingivitis. Antes flúor a todos en el colegio, ahora flúor sí, flúor no en las pastas. Hay odontólogos que te dicen sobre todo sin flúor. ¿Qué pasa con el flúor y los dentífricos y los... ¿Qué opinas de los piercings en la boca, en la lengua, en el labio? ¿Pueden afectar de alguna forma? Bienvenidos al nuevo podcast de Farmacia Coliseum. Como ya hemos ido viendo en los anteriores, siempre hablamos de que el cuerpo, aunque esté formado por varias partes, todas tienen conexión entre sí. Hemos hablado mucho de intestino, hemos hablado de hígado, hemos hablado de piel, pero hay un elemento fundamental que creo que está un poco infravalorado y que tiene una gran importancia en toda nuestra salud, que es la boca. ¿Hasta aquí, Ruth? Totalmente de acuerdo, Ana. Ahora vamos a hablar sobre esto largo y profundo. Tenemos con nosotros a Ruth Aguirre, bienvenida. Gracias. Ella es odontóloga neurofocal, máster en rehabilitación respiratoria y masticatoria, ¿lo he dicho bien? Correcto, Ana. Y aparte muchísimas otras cosas. La tenemos aquí hoy. Gracias de nuevo, Ruth. Gracias a ti, Ana, por invitarme. Un gusto. Yo tengo muchas preguntas. Vamos a ir un poquito por partes. Vale. Porque la boca, quizá, tú que tienes también esta visión holística del cuerpo humano, ¿realmente ves que está infravalorada? Totalmente. Yo creo que la boca es una de las partes que tenemos más desconectadas y bueno, creo que hay como varios factores o varias causas, ¿no?, que han podido generar esta desconexión. Para empezar, yo creo que separar la odontología del resto de la medicina quizá ha sido, ¿no?, un error en cierta medida, ¿no?, porque tanto los médicos muchas veces no tienen ni idea de lo que pasa en boca, ni hacer un buen diagnóstico, ¿no?, de boca, y las dentistas lo mismo, ¿no?, es como trabajamos en esta zona, en este órgano, y creemos que, ¿no?, en general, a no ser que tengas esa mirada integrativa o la vayas buscando, ¿no?, en tu recorrido, pues eso, está totalmente desconectada. Y luego también creo que hay muchas memorias de mucho trauma, ¿no?, de mucha vivencia traumática. La boca es un órgano muy sensorial, muy visceral, muy rico en sistema nervioso vegetativo. Y pues por desgracia eso, ¿no?, en nuestro recorrido, nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres, la mayoría pues nos han contado historias, ¿no?, de experiencias como bastante duras, muy violentas y con muy poquita empatía, muy poca cercanía, muy poco cuidado. Y tampoco creo que a nivel de prevención y de educación, ¿no?, para salud, la boca le hayamos dado la relevancia que tiene. Es que fíjate, porque cuando hablamos y preparando un poco la entrevista de hoy, pensaba, ¿cómo puede ser que un órgano tan importante, bueno, no sé llamarle órgano, pero tan importante, es la entrada principal a nuestro... Claro, es una barrera. Total. Es también una forma de entrada. Entonces, parece mentira, y también parece mentira, y aquí sí que dije, tela, Ana, así de claro, pensé, ¿cómo puede ser que hasta ahora no me hubiera dado cuenta? Me reñí a mí misma con esta reflexión. Y a mí también me da miedo que quizás a nivel de médicos, igual que yo no he caído, tampoco caigan, que haya muchos problemas que vengan de la higiene o de la salud bucal. Sí, total. Es que en esta conexión, claro, como tú decías, ¿no?, es entrada y es salida. Entonces, muchas veces no tener la boca en orden, la boca saludable, pues nos puede ocasionar problemas gravísimos de salud, ¿no?, porque alteración del sistema inmune, alteración de microbiota, etcétera, etcétera, y al revés. Muchas veces hay patologías autoinmunes o patologías, ¿no?, sistémicas cuya primera manifestación acontece en la boca. Entonces, bueno, ahí tenemos también, ¿no?, como, bueno,
esta importancia, ¿no? de hacer revisiones periódicas, de poder hacer una evaluación de cómo está no solo nuestros dientes, sino toda nuestra mucosa, las encías, la mandíbula, etcétera, etcétera. Sí. Es que es eso, se estudia mucho y hablamos mucho del intestino, del eje intestino-cerebro, de la microbiota, de la importancia del nervio vago, del hígado, del riñón. Pienso, bueno, empecemos por el principio. Vamos a empezar por el principio. Venga, vamos. Importancia de la boca en esta salud sistémica. Lo que tú me expliques. Vale, como he comentado eso, ¿no? Como ese espejo de lo que está sucediendo a otros niveles, pero además es que las funciones de la boca son múltiples, ¿no? Como decía antes, esa función sensorial, esa conexión tanto con el peligro, con lo que me hace daño, tanto con el placer, ¿no? Por el otro lado. También está esa función de barrera, de protección. En la boca también tenemos nuestras amígdalas con todo ese tejido linfático, ¿no? tan importante. Y en la boca empieza, o debería empezar, y digo debería, porque no siempre es así, pero debería empezar la digestión, ¿no? En la boca. Actualmente yo creo que muchas personas están muy desconectadas de la masticación. Tragamos directamente, engullimos, como digo yo, y eso tiene un impacto relevante en la salud de nuestros dientes, de nuestras encías, de nuestra mandíbula y luego de todo nuestro sistema digestivo, porque todo el curro que no ha hecho nuestra boca lo va a tener que hacer el estómago. Entonces, eso, si no ha habido una buena salivación, ¿no? Una saliva de calidad, una buena trituración, el estómago hace 5 veces más ácido para poder empezar a digerir. Entonces, imagínate, si tenemos las dentistas también... ¿no? Tenéis trabajo. Claro. Sí, a la hora de acompañar y de reeducar a las personas que se ponen en nuestra consulta, ¿no? En nuestras manos para reeducar y refuncionalizar. A nivel de esto del engullimos, ahora, claro, es verdad, vamos todos muy rápido, o sea, sí. ¿Realmente es porque vamos desconectados o porque ya hemos aprendido así? ¿Por qué crees que es? Yo creo que el capitalismo ha hecho muchísimo daño y creo que tenemos eso, a veces pues, franjas horarias muy cortitas para comer o comemos directamente delante de una pantalla. Entonces creo que ahí hay una disociación, ¿no? Porque no hacemos una masticación consciente, bien sana, con una masticación correcta. Ahora te voy a preguntar, ¿qué es masticar bien? Claro, o sea, masticar bien debiera ser, primero, que en lo que yo voy a comer haya algo sólido, lo cual yo tenga que hacer el bocado. El bocado es muerdo con mis incisivos, corto, ¿sí? Y luego voy 12 o 15 veces por un lado, 12, 15 veces por el otro, doble en volumen de saliva y trago. Es que esto no nos lo explica. Es que, claro, aquí hay una cosa también, por muy rápido y tal, esto no nos lo explica nadie. No. Esto en la escuela no nos lo explican nuestros padres, no nos lo explican cuando somos pequeños, porque tampoco lo saben y tampoco se lo han explicado. Entonces, 15, vuelven a repetir. Bocado, 12 o 15 por un lado, por un lateral, 12 o 15 masticaciones por el otro lateral y tragar. O sea, doble en volumen de saliva y tragar. Pero esta fórmula, Ana, yo la he aprendido pues años, o sea, mucho más tarde de haber acabado la carrera. Es decir, a mí tampoco me explicaron bien, me explicaron pues eso, la biomecánica del ATM y demás, contactos oclusales, maloclusiones, pero fórmula masticatoria yo al menos no la recuerdo. Esto lo he aprendido pues, con Emilio Jiménez, bueno, con el director del máster de rehabilitación respiratoria y masticatoria, y ya te digo que esto ha sido más o menos los últimos 10 años de mi práctica. Claro, por tanto esto de, por ejemplo, ¿no? Hay mucha gente que es muy fina y una manzana pues la corta con el cuchillo. ¿A mordiscos? A mordiscos, salvo que haya eso, ¿no? Una contraindicación pues por una cuestión, vamos, concreta, pues porque haya habido un traumatismo anterior, ¿no? Y tenga que haber como una rehabilitación de eso, o porque estés en una fase de provisionalización, a lo mejor de restauraciones, y entonces digas, bueno, pues por aquí no comas, pero solo salvo esa indicación concreta. Hay que morder. Tenemos que morder. Mordemos poco, muy poco.
Claro, si tan mal lo vamos haciendo, por decirlo así, claro, ¿qué consecuencias puede tener? Ya nos has explicado a nivel de digestión, obviamente, la asimilación de nutrientes será menor. Exacto. Porque hacemos una digestión muchísimo más básica o más ruda, por decirlo así. Pero a nivel de boca... Sí, a ver, a nivel de boca, el hecho de no... Todo lo que no usamos se atrofia. Entonces, tenemos que pensar que los dientes son articulaciones dentro del hueso maxilar y del hueso mandibular. Entonces, si esa articulación no le damos trabajo, aquello se atrofia. Entonces, solemos ver mucho más problema periodontal, mucho más problema de todo ese tejido de sostén del diente, incluyendo la encía, el hueso, el ligamento y todo esto. Eso por un lado. Y por otro lado, yo siento también, lo que pasa es que esto, no sé si hay estudios ahora mismo que lo avalen, pero sí que vemos que el hecho de tener también una dieta tan blanda, porque ya no es solo que no mastiquemos, sino que es que vas al supermercado y todo ya está como precocinado, cocinado, todo es blandito. Llevamos una dieta mucho más blanda que nuestras antepasados, con lo cual esto también genera más problemas de maloclusión, por un lado, ¿no? Es como los maxilares no crecen a veces lo suficiente o no de una forma armónica. Esto genera también malposiciones dentarias. Y más bruxismo también, yo diría que genera mucho más tensión en la articulación. A veces digo, quizá todo lo que no he comido durante el día, por la noche, mi cuerpo intenta, ¿no?, darle esa función a la boca. Es una teoría que creo que cuadra bastante, porque en dietas más blandas muchas veces vemos mucho más problema de bruxismo. Cuando hablas, porque también... Claro, hoy creo que es yo os lo confieso, me parece que es el podcast hasta el momento donde voy a aprender más, porque es en el tema en que estoy más desconectada. Fíjate tú lo que te digo. Cuando dices dieta blanda, o sea, ¿qué es blanda? O sea, por ejemplo, un arroz es blando. Un arroz es blando. ¿Carne? No, una carne ya empieza a tener cierto... Claro, ahí ya tenemos que empezar a triturar más. Ahí ya nuestros premolares y nuestros molares van a trabajar más. Sí, pero en general eso, pues hay mucha cremita, mucha sopita, si es carne es todo muy blandito, huevito, ¿no? Como... Tiene que crujir casi. Tiene que crujir casi. Yo siempre digo, mira, si tienes una cremita o una sopa, está bien, pero mastica esa crema, mastica esa sopa. Si puedes meterle unos frutos secos, unas semillas, algo... ¿Sí? Que tu boca entienda que tiene que triturar, hazlo. Y luego busca compensar. Pues podemos comer una zanahoria cruda, podemos comer una manzana, ¿no? Yo creo que tenemos al alcance un montón de alimentos que podemos comer crudos y que nos pueden dar precisamente esa estimulación. ¿Tú crees que puede cambiar como la salud bucal en general si a un niño desde bien pequeño, desde que ya puede masticar, ya se le da pues esto, una zanahoria, un trozo de manzana y no tanto puré? Absolutamente, Ana, absolutamente. Diría que hoy día una de las primeras demandas en consulta de odontopediatría, en consulta infantil, es la maloclusión, es la falta de espacio, es, ostras, que ya le están saliendo los dientes definitivos a mi criatura y todavía tiene los de leche y no se le han caído, ¿no? Y claro, cuando revisas dieta vemos que es todo muy blandito, ¿no? Que no hay esa estimulación o que eso, a veces pues no nos paramos el tiempo suficiente para masticar, para ensalivar. Entonces esto puede cambiar la salud totalmente. O sea, estoy pensando, pues igual que entrenamos, nunca me lo había planteado así, pero igual que entrenamos a nivel muscular, total, hay que entrenar también. Total, ¿no? Ahora es... Como, ostras, pues si hay un poquito de osteopenia, o sea, hay que hacer entrenamiento de fuerza, antes de que llegue esa osteopenia hay que hacer entrenamiento, pues en los dientes, nosotras, las dentistas, ¿no?, con esta mirada integrativa, creo que en general hacemos bastante hincapié en esto. Y no solo en criaturas que están en desarrollo, sino en adultas también. ¿Se puede? Es lo que te iba a preguntar ahora. Claro, con estas rehabilitaciones, esta reeducación, podemos
no sé si decir, cambiar la forma de la boca o podemos... ¿Hasta qué punto se puede revertir? Sí, nosotras en consulta tenemos bastante éxito, ¿no? en este cambio estructural a medida que vamos cambiando las funciones. Muchas veces nos servimos de algunos dispositivos, que son dispositivos precisamente equilibradores de estas funciones, de la función de masticación, de la función de la respiración nasal, que esto también, si quieres, luego entramos un poquito ahí. En la función de la deglución también nos ayudan, ¿sí? Porque le deja como una pistita a la lengua para que sepa dónde tendría que hacer, ¿no? el ejercicio de deglución. Muchas veces, muchas personas tenemos degluciones atípicas y esto pues, nos puede pasar factura en cuanto a la malposición dentaria, a tener problemas periodontales, ¿no? Por un trauma. La lengua tiene muchísima fuerza y tragamos saliva 3000 veces al día aproximadamente, ¿no? Eso sí, tenemos saliva, entonces bueno, es de vital importancia esto. Y en adultos y adultas, aunque tenemos como menos capacidad, ¿no? de remodelar los huesos maxilares, pero sí que vemos cambios. Y a veces pequeños apiñamientos se corrigen, a veces esas tensiones también disminuyen muchísimo. Pero bueno, esto es una manera de trabajar, ¿eh? No siempre colocamos estos dispositivos, pero bueno. ¿Va ligado la estética con la funcionalidad a nivel bucal? Me explico, ¿entiendes? ¿Sabes por dónde voy, no? Pues, por ejemplo, no, yo quiero los dientes alineados, o sea, todos los tratamientos que se hacen, que no los critico ni muchísimo menos, pero muchos de nosotros hemos llevado ortodoncia por una cuestión ya sea estética, ya sea funcional, pero nos ha tocado y hay personas que a lo mejor os lo piden. ¿Va ligado? ¿La estética va ligada a la funcionalidad en cuanto a la boca? Sí, va ligado, porque esa malposición dentaria que hablábamos se produce muchas veces porque no hay una estabilidad en la oclusión, ¿no? Diente-diente o en la relación que tiene la mandíbula con el maxilar. Entonces sí, va ligado. Yo creo que a nivel ortodóntico y a nivel ortopédico también hemos avanzado bastante, ¿no? Los dispositivos, pues eso, sí, acordémonos. Sí, yo me acuerdo, sí, tanto que me acuerdo. Cómo era antes, ¿no? Claro. Los tratamientos y cómo son ahora, que bueno, te puedes quitar el alineador, puedes tener, ¿no? Una buena higiene de tus antes dientes. Ibas con los brackets y ahí ibas. Los alambres, aquellos que también a veces, ¿no? Te hacían rozadura en la mucosa, bueno, no era tan cómodo. Hoy día sí que hemos avanzado bastante en esto y sobre todo intentamos hacer una ortodoncia más interceptiva y más preventiva. Entonces, si ya vemos que la criatura pues hay funciones que no las tiene bien integradas, pues podemos empezar eso, ¿no? Pues a trabajar con dispositivos de rehabilitación, con equilibradores miofuncionales y aunque posteriormente a nivel estético queramos alinear bien los dientes o posteriormente haya que acompañar con un tratamiento ortodóntico, porque una cosa no es que sea excluyente de la otra, muchas veces son complementarios, ya ha habido un recorrido previo y esa personita ya tiene integradas esas funciones, entonces vamos a tener menos riesgos de recidiva, menos riesgos de que con el paso de los años pues aquel diente que estaba muy torcido se vuelva a torcer o aquella oclusión abierta que yo tenía, mi lengua la vuelva a abrir. Pero bueno, hoy día sí que es verdad que todavía venimos, ¿no? de este pensamiento mecanicista, ¿no? y nos encontramos con muchas personas adultas que han llevado tratamientos ortodónticos en edades tempranas y que ahora tienen que repetir tratamiento o tienen que buscar como otras alternativas porque siguen teniendo una maloclusión y eso les está pasando factura también a un nivel de salud, tanto de salud temporomandibular como de salud de otras partes, ¿no? del sistema que también se pueden alterar por esa maloclusión. Claro. A nivel de maloclusión, y ahora ya entraremos, es que hoy tengo muchas preguntas, yo lo siento, pero es que, claro, ahora entraremos con los problemas más comunes, pero sí que quería, como has hablado de esto, ya me lo has introducido. Claro, se relaciona mucho a nivel de, cuando hablamos a veces de higiene postural, cómo oclusionamos y todo, con toda esta parte, sobre todo de
de la espalda superior. Sí. ¿Qué relación hay? Explícame esto. Está directamente conectada. O sea, piensa que la mandíbula es un hueso que no está integrado en el cráneo, pero articula con el cráneo. Por lo tanto, el cómo articule esa mandíbula en relación a nuestro maxilar, pues va a tener un impacto en cómo articula el occipital con nuestras primeras vértebras cervicales y así con todo lo demás. De hecho, hablamos muchas veces de esa relación también de la boca y de la pelvis, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay una conexión directa, tanto de la parte superior como con la parte inferior de nuestro cuerpo. Tú, por ejemplo, es una pregunta, a lo mejor parece un poco tonta, pero esas personas que tienen esas, sobre todo a nivel cervicalgias continuadas y que no saben de dónde viene, ¿tú les invitarías a mirarse Sí. el maxilar? Sí, totalmente. Sí. Es necesario hacer una evaluación de la oclusión dentaria y de la articulación temporomandibular, si bien también es necesario pues eso, hacer una evaluación osteopática o una evaluación postural general, ¿no? Porque es verdad que hay muchas veces que esas tensiones pues, son ascendentes, ¿no? Vienen de abajo a arriba, y otras veces no, eso viene de la boca y hay que buscar herramientas para poder ponerle solución. Si hay una oclusión muy estable, pero aún así sigue habiendo mucha sobrecarga de la parte cervical, podemos utilizar dispositivos como las férulas de descarga, que son, ¿no?, los más comunes, los que más conocemos hoy día, ¿no?, las férulas rígidas. Pero si hay cierta inestabilidad en la oclusión, desde odontología integrativa buscamos otro tipo de herramientas, ¿no?, otro tipo de dispositivos, pues como decía antes, dispositivos que nos ayuden a recolocar esos planos, ¿no?, de mordida. O bueno, y si ya vemos que hay un componente más emocional o más del estrés, de gestión del estrés, pues ahí ya buscaríamos otras herramientas. Que ¿no? supongo que debe ser lo más común. Que es muy común. Pues sí, eso es lo más común. Es lo más común, sí. Lo que pasa es que yo siento que muchas veces la gente viene un poco perdida, ¿no? Porque, claro, te dicen, no, es que me han dicho que soy bruxista. Me han dicho, ¿no? Pero yo no tengo consciencia de apretar. Claro, que soy bruxista. O sea, ya no es que tengo bruxismo, es claro, que ya es como... Soy bruxista. Vale, yo bruxo. O sea, esto no lo había oído yo todavía. Sí, claro. Hay algo ya como... identitario, hay, ¿no?, de una pertenencia y de sí, yo soy de las que aprietan. Claro, hoy día, sí, yo creo que si en el 2023 decían que el bruxismo afectaba como a un 70-75% de la población, yo diría que la cosa va increciendo y que ahora debemos estar ya en un 80 o algo así. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Podríamos considerarlo una pandemia, el bruxismo. Sí. Y claro, y aquí esto, ¿no? Yo creo que la causa principal es la gestión del estrés. Lo que pasa es que, mira, Ana, que a mí me hace pensar en el bruxismo a veces no como una parafunción, sino a veces como una función o una manera que tiene el cuerpo de sacar ese estrés, ¿no? Porque una vez leí un estudio en el que medían, ¿no?, la presión arterial durante la noche y en el momento en el que la persona bruxaba o empezaba a rechinar los dientes, esa presión arterial bajaba. Se activaba la amígdala y bajaba la presión. Y yo digo, bueno, entonces, ¿es una forma de liberación de energía? ¿Será que, exacto, que a lo mejor el cuerpo a veces busca esas estrategias? Claro, si no es sostenido en el tiempo, si yo estoy bruxando puntualmente porque estoy atravesando una situación de estrés muy bestia en mi vida, yo quizá no me decantaría, ¿no?, en poner un dispositivo, en poner una férula o poner cualquier cosita ahí, sino que buscaría eso, ¿no?, pues otras herramientas, quizá un acompañamiento, ¿no?, con psicoterapia, si es algo que se lo está viviendo la persona con mucha intensidad, o a veces pues podemos trabajar con acupuntura, podemos trabajar con terapia neural. Es muy efectiva la terapia neural en boca para soltar esas tensiones. Podemos trabajar con flores de Bach. La verdad es que parece mentira, pero es que herramientas a nivel emocional, que es el gran problema, es la gran pandemia, esto sí que es la gran pandemia de nuestra sociedad, que es todo lo que es las disfunciones emocionales, al menos desde mi punto de vista. Tenemos muchas herramientas. Sí.
nos falta saber utilizarlas. Claro, exacto. Sí, bueno, yo ya sabes que estoy dentro, ¿no?, de un grupo, de una escuela de salud y empoderamiento corporal femenino que se llama Feminidad Activa, y bueno, desde hace ya bastantes años voy facilitando, ¿no?, como espacios de danza, espacios terapéuticos para mujeres, y yo veo cambios, ¿no? En las mujeres que acuden, por ejemplo, a las clases semanales de danza, la mandíbula se va soltando a medida que tú vas haciendo un trabajo pélvico, ¿no?, de soltar esa tensión. También las clases como ayudan a regular el sistema nervioso, el sistema hormonal también, pues eso es una maravilla. Pero bueno, esto también creo que eso, hay que individualizar cada caso y ver un poco qué necesita cada quien. Si es algo sostenido, ¿no?, porque hay gente que te dice, no, yo es que desde que soy pequeña ya me decían que de noche apretaba la boca, rechinaba, pues ahí sí, eso, ¿no?, hay que mirar si realmente el origen está aquí, o si hay algo que tampoco se ha diagnosticado que puede estar en otras partes. Pero ¿no? te iba a preguntar sobre el bruxismo después, pero ya que lo vamos a tratar todo ahora. Independientemente de la causa, mientras se está buscando esa causa y se está tratando, ¿ahí recomiendas una férula de descarga? Puede ser efectiva momentáneamente, sí. Pero bueno, no puede siempre. ser, no, y generalmente lo es. Pero sí es verdad que encontramos personas que ya, o bien ya han tenido férulas y no han acabado de funcionarles, o ya se han roto 4 férulas en su vida, porque esto también nos pasa, ¿no? Fíjate si aprieto, que esto que es durísimo, lo reviento, ¿no? Digo, claro, es que los maseteros son los músculos más potentes que tenemos en nuestro cuerpo, o sea que no es tampoco de extrañar. Pero eso, ¿no?, puede ser momentáneamente efectivo, no siempre. Hay veces que hay personas que se la ponen y dicen, tengo la sensación de que aprieto más todavía, ¿no?, que me pongo el dispositivo y como que lo quiero morder más y no me acaba de sentar bien. ¿Y cómo evitamos el problema del bruxismo, aparte de la causa en sí, que hay que tratarla, es también el desgaste de los dientes? Claro. Entonces, ¿cómo evitamos mientras estamos buscando la causa durante todo esto, claro, podemos evitar de alguna forma el desgaste? Sí, por eso esos dispositivos, ¿no?, hacen como de tope. Claro. Y a nivel de desgaste dentario, pues evidentemente son súper efectivos, eso sí. También yo siempre recomiendo hacer higiene del sueño, ¿no? Lo importante que es, pues, cenar pronto, ¿no?, porque los ritmos circadianos ya sabemos que hoy día pues, es difícil de parece conciliar. Una leyenda urbana esto de lo que... Sí. Parece una leyenda urbana, sí. Pero claro, esto es importante. Entonces, bueno, pues apagar también los dispositivos electrónicos que tenemos en la habitación, fuera pantallas, ¿no? Pues esto que ya sabemos, que a veces es difícil. Esto lo hemos explicado muchas veces, esto ya nos lo sabemos. Nos lo sabemos, a veces es difícil de aplicar. Al menos la teoría. Sí. Pero bueno, esto sería como también importante, ¿no? Bueno, hay cosas que podemos hacer. A nivel de este desgaste que nos produce el bruxismo, por ejemplo, ¿después se podría recuperar de alguna manera, Ru? El desgaste del esmalte no lo podemos recuperar salvo si hacemos una intervención para rehabilitarlos, ¿no?, para rehabilitar estos desgastes. Pero no, las células del esmalte no se pueden regenerar. Las de la dentina, que es la capa interna, ¿no?, del diente, sí, pueden generar una capa reactiva, una capa como más dura, pero el esmalte no se puede, no lo podemos recuperar. Entonces sí es importante cuidarlo. Claro. Sí, cuidarlo, sí. Igual que las encías, ¿no? También esto, bueno, me ha hecho pensar esto en los cepillos que a veces utilizamos, ¿no? Uy, te voy a preguntar por cepillos. Vale, luego hablamos de cepillos. Te voy a preguntar por... O sea, la clase esta que tendríamos que tener todos en primero de primaria, la vamos a tener hoy sobre higiene dental, si no te importa, ya que te tengo aquí. Yo encantada. Porque hoy es que es eso, cepillo, coluto. Bueno, luego te lo pregunto y luego me explicas. Vale, luego vamos para allá. Vamos, otro gran tema, las caries. Vale. Caries, tú, persona holística, ¿vale? Caries terreno, es decir...
Las caries. la relación. Si la bacteria cariogénica que necesita un medio ácido no tiene ese medio, pues no se va a producir. Entonces, si podemos evitar, siempre se dice, no, evitar pues eso, una acidosis a nivel digestiva, pues esto nos va a ayudar a evitar que haya caries. Si tenemos una saliva de calidad, ¿sí? Si esos bichitos están en armonía, es más difícil, y digo más difícil porque no siempre pasa así, porque a veces igualmente el cuerpo expresa a través del diente, entonces que tampoco nos fustiguemos, ¿no? Pero si es así, tenemos menos papeletas, ¿sí? de tener caries, hay menos prevalencia de caries. Tenemos una buena masticación, como hemos dicho, si el diente funciona y funciona correctamente, lo mismo. Si el diente está bien colocado y no se impacta el alimento por los recovecos, pues también, ¿no? Evidentemente una buena higiene es primordial, pero sí, y a veces aparecen las caries, eso, ¿no? Como decía algún colega experto en sistema inmune, a veces no nos enferma lo que comemos, sino lo que pensamos. Entonces, tenemos que recordar que el esmalte dentario deriva de la misma capa embrionaria que nuestro sistema nervioso y que nuestra piel. Entonces, no, es de todas y todos conocido que ante una situación de estrés muy fuerte yo puedo hacer un brote de psoriasis o puedo hacer una dermatitis o puedo hacer una alopecia y nadie piensa que puedo hacer una caries. Y esto es así, porque la teoría mecanicista, ¿no? De, no, es que aquí no te has cepillado y entonces sale la caries. Digo, ya, y en el diente de al lado no me he cepillado. O sea, ¿por qué a veces, ¿no? Esa bacteria, ese bichito cariogénico va a fulminar uno de mis dientes y el de al lado se queda tan pancho? Esa teoría no cuadra, ¿no? No, pero a mí no me cuadra. Y de hecho, bueno, yo creo que en mi búsqueda... Cuando demonizaban tanto que obviamente no lo voy a santificar, pero tanto el azúcar caries, vale, pero es que solo es una muela. Claro, claro, el azúcar está por toda la cavidad oral. ¿Por qué ha fulminado ese diente? Bueno, es verdad que en odontología holística pues nos servimos también de tablas, ¿no? En las que podemos ver las relaciones que hay de cada diente pues con cada parte de nuestro organismo a través de ese sistema nervioso vegetativo. Entonces, eso nos da muchas pistas también, ¿no? De, ostras, pues si este diente va conectado con intestino grueso, ¿cómo está ese intestino grueso? ¿Qué pasa, no? Porque siempre... Claro, y muchas veces coinciden, ¿eh? O sea, claro, la boca realmente está muy enervada. Mucho. ¿Hay más nervios de salida o de llegada a la boca? ¿Hay más nervio aferente o eferente? Esa es una pregunta, mira, se me acaba de ocurrir ahora hablando de esto. Pues mira, no sé, ahora mismo me haces pensar, no sé si hay más aferencia o no. Ahora me quedo como es bidireccional, seguro. Yo creo que pero sí, es como, bidireccional. Por ejemplo, hay mucha más desde el intestino hasta el cerebro que al revés. Ahora me ha venido la... No sé qué decirte, Ana, a esta pregunta. Me lo miraré. Vale. Me lo miraré y te lo digo. No, porque es que expresa tanto, pero sí, también influye tanto, que piensas, no sé quién manda. Bueno, y de hecho en medicina integrativa, ahora cada vez más, ¿no? Hemos empezado diciendo que estábamos como muy desconectadas y muy desconectados, pero es verdad que cada vez hay mucho trabajo más, hecho. Ha habido un recorrido. Y actualmente pues hay muchos médicos que solicitan radiografías panorámicas para ver si hay algún diente que pueda estar generando una disautonomía a nivel nervioso. Entonces, bueno, sí, estamos avanzando bastante. Porque sí, parece que ya no es ir al dentista cuando te duele la muela. Sí. No es ya... Exacto. Espero y supongo que va cambiando un poco va cambiando un poco la historia. Va cambiando un poquito, sí. Relacionado con las caries, hablemos de los empastes, Ruth, porque esto es también otro tema. Hay mucha duda. Hay mucha duda. Sí. ¿Toda caries hay que sacarla? Empezamos por ahí. Vale, la caries tiene diferentes estadios, ¿vale? La caries puede estar en un estadio inicial solamente en el esmalte, o la caries puede ir avanzando y afectar al tejido interno, que es la dentina, ¿vale? En mi experiencia, hablo de mi experiencia, las caries se pueden detener.
¿sí? Pueden ser procesos que empiezan en un momento determinado y que el mismo cuerpo empieza a reparar. O sea, esa dentina tiene la capacidad, siempre y cuando el nervio del diente esté vital, ¿vale? Porque las células de la dentina, que se llaman odontoblastos, tienen el núcleo dentro de la pulpa dentaria, y la dentina es un tejido poroso por donde van las prolongaciones de esas celulitas. Pues cuando ven una agresión, cuando ven que empieza a desmineralizarse el diente, esas células empiezan a generar una capa reactiva, una capa de dentina reactiva, dentina terciaria. Podríamos parar, como si fuera una herida en la piel. Como si fuera una heridita, exacto, exactamente. Entonces, las lesiones se pueden detener. Es verdad que venimos de una odontología más invasiva, ¿no? Con una mirada, yo recuerdo, bueno, la caries límpiala y cuando ya te creas que está limpia, limpia más, ¿no? Límpiala más y saca, si no, saca la pieza. O sea, ya, sácalo todo, ¿no? Sácale el nervio antes de que haga una necrosis pulpar porque si no la vamos a liar, ¿no? Y ahora ya, pues no, ¿no? Tenemos materiales que ayudan incluso a estimular un poquito a esas células, sobre todo cuando nos enfrentamos a una caries muy profunda, una caries que ya está muy cercana a ese tejido nervioso, y hay materiales fabulosos hoy día en el mercado a base de hidróxido de calcio que lo que hacen es estimular a esa dentina que haga una protección, y podemos mantener el diente con vitalidad muchísimos años más. Esto yo hablo en mi experiencia, la verdad que bueno, a mí ahora no se me ocurriría eso, ¿no? Tratar cualquier caries. Al final es ¿la caries de quién? ¿La caries de quién? ¿No? ¿Cómo funciona ese ser? ¿No? Ha habido una prevalencia, una incipienncia de caries en esa persona muy seguidas, rampantes, siempre muy agresivas, ¿no? Que de cuando la diagnosticas a cuando la tratas ya ha crecido. Hay un sistema inmunológico comprometido, cómo está el terreno, cómo está la microbiota en esa persona. Y ahí decides, porque en muchos casos no es necesario tratar. Y es necesario, cuando digo tratar, exacto, eso, tratar el punto, tratar el agujero, ¿no? Es como, bueno, pues quizá hay que hacer otras cosas antes y preparar y luego vemos. Y si ese punto sigue avanzando y vemos que ya entraña, ¿no?, cierto riesgo para la salud del diente, pues se trata. Y si no, pues se sigue controlando. Yo hoy día, Ana, tengo pues eso, un montón de pacientes con caries en control desde hace años y ahí están y ahí seguimos trabajando, claro. No, claro, la cuestión es trabajar. Porque claro, no es ahora lo abandono y me desconecto, no, eso está ahí, pero se pueden ir haciendo cositas para que se repare por sí solo. Entonces sí. También relacionado con las caries, supongo que ya te debes pensar lo que te voy a preguntar, el tema de los empastes, los amalgamas. Sí. ¿Qué se utilizaba antes que era tan malo? ¿Qué se utiliza ahora que es tan bueno? Sí, bueno, yo, claro, en lo de bueno o malo ahí creo que entramos. Sí, pero así es como lo leemos, claro, y nos llega la información. Exacto. Cierto. Bueno, yo recalcaría que como tu diente no hay nada y todavía no hemos encontrado el material idóneo que se comporte exactamente igual que se comporta el diente a nivel de dureza, a nivel de resistencia, no lo hemos encontrado. Es como la sangre, no se puede fabricar en un laboratorio. Exacto, no se puede hacer en un laboratorio. Entonces, bueno, hemos mejorado muchísimo en calidad de materiales. Los empastes antiguos que conocemos metálicos, las amalgamas de plata, yo creo que se empezaron a usar en el siglo XIX, o sea, son súper antiquísimos y tenían como, yo creo que muy buenas propiedades mecánicas y un bajo coste, y entonces pues eso yo creo que se ha defendido con uñas y dientes desde la odontología ortodoxa, desde los consejos de dentistas, porque bueno, creo que ya se sabía, ¿no?, de la problemática del mercurio, de la problemática de los metales pesados en salud, y aún así los dentistas seguíamos poniendo empastes de mercurio. Esto y en niños. Y en niños. O sea,
Yo, mira, yo estudié la carrera en el año 98, Ana, en la Universidad del País Vasco, y yo cuando empecé las prácticas en clínica dental, que yo creo que en segundo o tercero de carrera ya empiezas a hacer empastes, yo ponía amalgamas. A mí no me enseñaban a poner composites, hasta ya casi terminando la carrera, ¿no? Y cuando por ahí, por el 2010, empiezo el máster de terapia neural y llega a mí, ¿no? Pues lecturas sobre enfermedades emergentes, enfermedades autoinmunes, relación con intoxicación de metales pesados. ¡Ostras! Yo digo, pero bueno, si en el año 90 y pico la Asociación Dental Americana ya había prohibido o desaconsejado al menos el uso en niños, en embarazadas, en pacientes con insuficiencia renal y cardíaca y tal, y a mí en la carrera en el 98 me enseñan a ponerlo. No digo nada porque claro, prefiero no decir nada. Claro, yo creo que ahora nos hemos polarizado, esto es mi sentir, nos hemos polarizado y llevamos varios años con que, bueno, se ha generado también bastante miedo en cuanto a los problemas de salud que te puede ocasionar una amalgama en la boca o tener varias amalgamas en la boca, y yo creo que volvemos a lo que decíamos antes, la amalgama de quién. Creo que se nos olvida individualizar cada caso y valorar riesgos, beneficios a la hora de retirar esa amalgama y también valorar cómo lo hacemos, ¿no? Claro, porque ¿Con ahora, qué protocolos utilizamos? Antes de preguntarte sobre esto, ¿ahora qué es lo que se pone? Ahora se utilizan resinas compuestas, composites, y por suerte tenemos en el mercado disponibles composites que no llevan bisfenoles. Con lo cual, claro, bueno, pues claro, también está otra vez. ¿Qué queremos? ¿Mercurio o disruptor endocrino? Bueno, ¿un metal pesado? No sé, a ver. Claro. Por eso digo que, a ver, por suerte, ahora disponemos lo que de esto, en el ¿no? mercado en general es... Sí, en este aspecto, y digo en general porque no en todas las consultas dentales se cuida también eso, qué tipo de composite compramos, qué tipo de adhesivos también, porque la técnica del material que utilizamos actualmente, la técnica de adhesión es puramente adhesiva, es química, o sea, no es mecánica, y entonces, bueno, eso nos permite hacer intervenciones como mucho menos invasivas, ¿no? Pero bueno, tenemos que mirar bien eso, ¿no? Como qué materiales estamos usando, porque a veces lo que hay en el mercado pues no es tampoco del todo saludable. Claro, porque parece que como nos hemos quitado el mercurio, ahora todo vale. Y claro, y lo que tenemos que buscar es algo que sea lo más inocuo y menos reactivo posible. Exacto. Sí, lo mismo con los implantes, ¿no? Que hay un discurso también a veces, bueno, me encuentro con personas que vienen y no, pues es que siempre he tenido la boca fatal, bueno, yo casi que me lo quitas todo y me pones implantes y ya está. Como si eso fuera a ser mejor sí, que te pones dientes, ¿no? Quítame un riñón y ponme otro. Claro, es ponme que otro, ¿no? Pero es que leemos así a veces la boca, como, no, pues no pasa nada. Como pues de reemplazo. Reemplazo y ya está, ¿no? Voy haciendo hucha, voy ahorrando y bueno, y no podemos pensar así, ¿no? Es que ves, es como si fuera una cosa, es como que no, sí, es como una cosa aparte. Por eso también la importancia de, por fin, de tener a una odontóloga y alguien que pueda comprender y explicarnos la boca de la manera que lo estás haciendo. Cuando has comentado, y ya dejamos el tema de los amalgamas y del mercurio y así, ¿cómo distingues sí, podemos quitar amalgamas de mejor de calo? ¿Hay forma de saber si ese amalgama está perjudicando de alguna forma al organismo? Sí, podemos utilizar diferentes herramientas también para testear si esa amalgama está generando una disautonomía o puede estar interfiriendo, ¿no? en la salud de la persona. Podemos utilizar pues testajes como la electroacupuntura de Boll, la bioresonancia, podemos utilizar test de kinesiología, y luego nosotras, como a nivel odontológico puramente, ¿no? Ya evaluando bien el diente, sí que podemos detectar si la amalgama tiene cierta filtración, es decir, hay microfisuras en la amalgama o entre la amalgama y el tejido dentario, con lo cual tenemos riesgo eso de que se generen fisuras en el diente,
o de que se genere una filtración bacteriológica y nos puedan aparecer caries subyacentes. Y por otro lado, también vemos a veces pues, si hay corrosión del metal o no. Podemos evaluar a nivel radiológico cuánto de profundo es ese empaste y eso también nos va a dar pistas de qué riesgo tiene para la vitalidad, ¿no?, de ese diente, eliminar la amalgama o no, porque yo creo que eso, como comentaba, nos hemos polarizado mucho y no siempre es necesario quitarlas. Yo soy de hecho bastante prudente a la hora de retirar, o sea, de decir sí o no a retirar. Tengo colegas que, al contrario, que piensan que las hay que quitar todas y lo respeto, pero bueno, yo en mi experiencia eso, he tenido también como diferentes pacientes, ¿no?, que venían derivadas por otros temas de salud y tenían amalgamas y querían retirarlas y lo hemos hecho siguiendo un protocolo súper riguroso. Y haciendo, ¿no?, protocolos de quelación y demás, y tampoco ha habido grandes cambios. Entonces, grandes mejoras. Sí, entonces claro, ahí me digo, ostras, también hay un impacto económico fuerte a la hora de hacer el tratamiento, ¿no? Porque ya no es solo lo que te pueda costar retirar la amalgama y restaurar después la pieza, sino que además voy a tener que suplementarme, voy a tener que, ¿no?, o a lo mejor visitar a tal otra especialista para que me ayude con esto. En fin, creo que ahí hay que... Claro, no, hay que valorarlo bien. Valorarlo bien. ¿Hay un protocolo estandarizado para hacer este cambio de amalgamas? ¿O vais un poco, no te diré sobre la marcha, pero... Sí tengo colegas que tienen algunos protocolos estandarizados, pero sus propios protocolos... No existe a nivel oficial, por decirlo así. Yo diría que no. No hay una guía. No hay una guía, no. O sea, sí sabemos que hay determinadas sustancias que nos ayudan, ¿no?, a quelar. Pues está la clorela, la espirulina, tenemos el diente de león, el cilantro, el carbón activado. O sea, hay un montón de cositas que nos pueden ayudar, pero no hay un protocolo. Y yo creo que en el mercado hay un montón de suplementación, ¿no?, que va dirigida precisamente a hacer esas quelaciones, ¿no? Bueno, tú aquí en la farmacia lo conocerás. Pero no hay un protocolo que sea estandarizado. Sí que hay protocolo de cómo eliminar ese empaste. Es decir, utilizar un tipo de fresas concretas para fresarlo, porque piensa, Ana, que la forma más tóxica del mercurio es el vapor. Entonces, cuando nosotras lo fresamos es cuando se está liberando ese vapor. Entonces, bueno... dique de goma... Por eso, que no en todas partes, a ver, con todos mis respetos a todos los odontólogos del mundo, no siempre se en cualquier clínica se podría hacer algo así, ¿no? No lo puedes hacer en cualquier clínica. Tienes que buscar una clínica que esté especializada en eso y que pueda seguir el protocolo. Pero bueno, esto, ¿no? Pues hay unas fresas determinadas, la forma también de retirarlo, ¿no?, para eliminar, o sea, liberar el mínimo posible vapor, ¿no?, del mercurio. Hay luego otros compuestos como el EZTA, ¿no?, que en la base de la cavidad te ayudan también como a absorber el mercurio que haya podido quedar en esos canalículos de la dentina, en esos túbulos. Bueno, tenemos como una serie de cositas que nos ayudan como a ser lo más puristas posibles y asegurarnos al máximo posible que la persona no queda demasiado expuesta, ¿no?, en la remoción. Claro, es que también tienen que tener en cuenta que el remover estos amalgamas es un momento de peligro, por decirlo así. Exactamente. Por eso en embarazo nunca se aconseja quitar una amalgama. Exactamente. No, yo hay muchas veces que depende cómo venga la persona, digo, yo ahora mismo esto no lo toco. Solo te faltaría. Solo te faltaría que nos arriesguemos aquí a que por lo que sea, ¿sabes? Y no, hay que ir con cuidado, tenemos que ser prudentes, sí. Sigamos más, porque es que hay temas. Del bruxismo ya hemos hablado, de la mala oclusión un poco, periodontitis y sarro. Claro, dientes, pensamos que somos los dientes, claro, también está todo el tema de las encías, etcétera. ¿Hay más te estás encontrando más periodontitis que años atrás? ¿O cuando nosotras éramos pequeñas, por ejemplo? Claro, yo creo que cuando nosotras éramos pequeñas... ¿O no se diagnosticaba tanto? Claro, yo creo que no había tanto diagnóstico.
exacto. Y que la odontología era más extraccionista, entonces a la que el diente tenía un problema periodontal, aunque fuese una movilidad mínima o un poquito de inflamación, o ya hubiera tenido un proceso, un absceso, ¿no? Un proceso infeccioso de origen periodontal, pues ya ahí directamente se hacía extracción y chispún, ¿no? Creo que venimos de ahí, entonces ahora que somos más conservadores, más conservadoras con los dientes, pues sí que nos vemos en consulta pues, una gran incidencia de enfermedad periodontal. Creo que va muy vinculado, Ana, a esto que decíamos de la dieta, la falta, ¿no?, de estimulación masticatoria, la atrofia que supone una dieta blanda o una falta de estímulo. Y, ¿más que la higiene? Yo creo que más que la higiene, porque piensa que hay personas longevas que no saben lo que ha sido un cepillo de dientes y que no tienen periodontitis. Es decir, no es que no tengan sarro, porque hay placa, porque la placa se calcifica y se genera el sarro y eso se queda ahí adherido, enganchado al diente, pero no hay un exceso de inflamación de la encía y no hay una pérdida de hueso. Si tú observas a esas longevas, que tenemos mucho que aprender siempre de las abuelas y los abuelos, tú observas y preguntas y son personas que mastican mucho, roen, mastican. ¿Sí? Si encima tú ves una estructura facial ancha, con una buena nariz, con unas ventanas nasales funcionales, pues todavía menos problema de periodontal. Va muy vinculada a la microbiota, al final es un problema microbiológico. Ahora vamos a hacer una pequeña por el sarro y ahora hablamos de la famosa microbiota. Claro, siempre estamos acostumbrados microbiota intestinal, microbiota. Ahora empezamos a tener en cuenta que tenemos microbiota en la piel. Vamos descubriendo por zonas, ¿no? La vagina también la tenemos, pero bueno, ya es hora también que sepamos que en la boca también hay. Antes el sarro. ¿Qué es exactamente el sarro? El sarro es una placa que se calcifica, o sea, son los restos de detritus de alimentos que quedan enganchados en la superficie del diente por encima de la película adquirida, que es como ese pequeño entramado de bacterias, de microorganismos que se adhieren a la superficie dentaria. Sobre esto se adhiere la placa, los restos de comida, y hay bacterias que generan una calcificación de esa placa, y ese es el sarro. Y eso esa piedrita que queda ahí enganchada. ¿Esto hay que sacarlo? Hay que sacarlo. Sí o sí. Sí o sí. Si hay sarro hay que sacarlo. Con esto, claro, de hacer limpiezas, cada cuánto hacer las limpiezas, bueno, esto también nos genera, ¿no?, mucha duda, mucha confusión. A veces yo creo eso, que a nivel odontológico en general como que ya hay una desconfianza porque hay diferentes criterios y muy dispares, ¿no? Entonces esto también nos genera, bueno, aparte de que ya sabemos que ha habido, personas que han querido enriquecerse la profesión, ¿no?, al estar privatizado, pues sabemos, sí, claro, de dónde venimos, ¿no?, y cómo está actualmente la odontología, pero con el tema de las limpiezas, por protocolo se dice una vez al año. Yo creo que es la limpieza de quién. Volvemos a, ¿no? O sea, porque a lo mejor, Ana, no acumulas prácticamente cálculo. Si hacemos una exploración, aunque la limpieza la hicimos el año pasado, si no hay cálculo, no necesitas hacer una limpieza. Claro, ¿y de qué depende que tú sí que acumules y yo no? Va a depender de la masticación. Aparte de la técnica de higiene, las técnicas de higiene, porque es verdad que hay veces que no, pero si me lo lavo 2 veces al día, tal. Bueno, vamos a ver cómo te lavas. Enséñame cómo Exacto, te lavas. Vamos a ver cómo te lavas, porque es que aquí algo no me cuadra. O sea, o me estás engañando o no te estás lavando de forma efectiva, ¿no? Entonces, esto es súper importante, ¿no?, el autocuidado de la boca, pero además, cómo están colocados los dientes y cómo funcionan va a hacer que se acumule más o menos sarro. ¿Vale? Esto también. Sí, claro. Llevamos toda la vida pensando y escuchando que todos los problemas que tenemos de lo que he dicho, caries, periodontitis, sarro, todo es, sobre todo,
a causa de cómo nos cepillamos los dientes, cómo nos limpiamos. Nos lo estás desmontando todo y es... Sí, lo estoy desmontando. No, pero es que es así. O sea, todos entendemos que una caries es por mala limpieza, no por dejadez o porque no te las limpies, sino porque no te las limpias bien. El sarro, igual. Lo mismo. Las periodontitis, igual. Las gingivitis, igual. Es que todo lo relacionamos siempre con la limpieza, con cómo... y lo más importante parece que escojo un cepillo eléctrico o un cepillo manual. Cuando esto nos lo estás dejando, aún no has hablado del tema de cepillo. Todavía no he entrado ahí. No, o sea, y has repetido la palabra masticación no sé cuántas veces llevamos. O sea, sí. Fíjate tú lo alejados que estamos de la boca. Sí. Bueno, es lo que comentaba, ¿no? Personas que no han conocido un cepillo y que no han hecho una periodontitis ni una caries en su vida. Dices, a ver, no, a mí que me lo expliquen. Es decir, yo soy la primera que ha querido investigar un poquito sobre por qué sí a estas personas y por qué a estas personas no. Entonces ahí es cuando empezamos a indagar mucho en ese tema de la masticación, en el tema de la respiración también, porque si yo respiro siempre por mi boca, voy a perder saliva. Se va a secar mi mucosa, ese microbioma se va a alterar. Entonces, la respiración hace que también aparezcan más gingivitis. ¿Sí? Y esto, bueno, lo vemos en el día a día. A una gingivitis que es por xerostomía, por falta de sellado labial y demás, le pones a entrenar labios, le recetas a lo mejor que haga un oil pulling con aceite de coco, ¿no? Para rehidratar. Luego te preguntaré también sobre el oil pulling. Para buscar un poquito más de equilibrio ahí, o incluso das porque consideras que hay que ayudar con alguna tanda de probióticos en boca y la gingivitis se va, y yo ahí no he metido ni el ultrasonidos, ni la cureta, ni nada de nada. ¿Sí? O sea, esto es importantísimo que nos lo podamos ir grabando, que no es solo cómo me cepillo, que también, porque si tengo aquello lleno de detritus, pues mi encía se va a inflamar. Si no me he cepillado los dientes en todo el día, pues me va a parecer sarro de hoy para mañana. ¿Sí? Esto, una cosa no excluye la otra, pero no siempre tenemos que ir, ¿no?, a la remoción mecánica. Podemos hacer otras cositas, ¿no? Vamos a seguir. Bueno, vamos a empezar ya con esa clase de primaria que hemos dicho. Venga, yo creo que ya toca porque, claro, ahora hemos aprendido mucho, ahora vamos a ordenarlo bien. Vale. ¿Cómo nos lavamos los dientes? Cepillo. Cepillo. Bueno, primero, claro. ¿cuándo nos tenemos que lavar los dientes? Vamos a empezar por el cuándo. Claro. Luego nos explicas cómo. Claro, nos tendríamos que lavar los dientes cada vez que comamos, ¿sí? Esperar una media horita es lo que no recomiendan, ¿no? Porque es cuando sube un poquito más la acidez de esa digestión, y ahí es cuando tendríamos que hacer la remoción mecánica de los restos de comida. Pero además, por la mañana es extremadamente importante también tener algo de higiene de la mucosa, quizás sin pasta, no hace falta pasta, pero hacer un cepillado de las encías y de los dientes y, como decía antes, utilizar aceite de coco o algunos aceites antisépticos específicos para hacer oil pulling y rehidratar, digamos como con la lengua, ir esparciendo e ir haciendo una mezclita, ¿no?, de la saliva con el coco, para captar todos esos microorganismos provenientes, ¿no?, de toda la fermentación y tal que hace todo el trabajo que hace nuestro intestino, y por la mañana captarlo y poderlo escupir, poderlo eliminar. Esto sería, ¿sí? ¿Tú lo recomiendas esto en plan de lo primero que haces por la mañana? ¿Buenos días? Esto sería genial. Ahora, tampoco nos pongamos objetivos que son inasumibles, es decir, tengo 3 criaturas, me levanto a las 6 de la mañana y tal, pues a ver, a todo igual no llegamos, pero si el fin de semana puedo hacerlo, pues esto sería ideal, ¿sí? Si no, aunque no hayamos desayunado, un cepillado de nuestras encías y de nuestra lengua, también del dorso lingual, sería idóneo.
¿sí? Esto por la mañana. Luego, una vez que desayunas, pues eso, esperas media horita y te cepillas. Ya si quieres con una pequeña cantidad de pasta. Y digo una pequeña cantidad de pasta porque esto también genera mucha controversia. ¿Qué tipo de pasta uso? Si uso una pasta natural, si uso una pasta con flúor, que sin flúor, que el flúor, ¿qué tal? Esta es mi siguiente pregunta. Luego entramos ahí, pero si utilizamos, sea una pasta fluorada o no, tenemos que utilizar muy poquita pasta. Sí, lo importante es tener una buena técnica. Una buena técnica implica hacer un masaje desde la encía, ¿no? Inclinando un poquito el diente como a 45 grados y cepillar la encía desde la encía hacia el diente, incluyéndola. Sí, lo podemos hacer con movimientos circulares o en movimiento vertical, pero siempre de la encía hacia el diente, nunca en sentido horizontal, porque podríamos erosionar ese epitelio y ese tejido también dentario, que en esas zonas los cristales del esmalte son más finitos, entonces se pueden erosionar ¿no? Si hacemos como mucha fuerza con el cepillo o si lo hacemos en sentido horizontal. ¿Realmente un cepillo puede erosionar un diente con lo fuerte que es? Porque esto a veces también puede erosionar. Pero si es un plastiquillo no, y es puede erosionar, y de hecho actualmente estamos recomendando eso, cepillos muy suaves, de hecho en el mercado ahora hay algunas casas que tienen eso, ¿no? Filamentos, los cepillos que ya en vez de terminar en punta terminan en forma redondeada, con lo cual son también menos agresivos para la encía. También suelen ser filamentos de poliéster, que es más finito, entonces pues eso, en un mismo cepillo podemos tener 5.000 filamentos, con lo cual aunque sea suave es muy efectivo. Y tenemos que seguir eso, un orden, ir diente a diente, no dejarnos ninguna pared del diente. Lo que aconsejamos es hacer primero la cara vestibular, luego la cara interna, la cara palatina en el maxilar superior, la cara lingual en el maxilar inferior, la cara oclusal, ¿sí? Y el dorso lingual. Y luego para la higiene interdental tenemos también pues, diferentes dispositivos, ¿no? Tenemos los cepillos interdentales, que cuando hay bastante espacio, cuando tenemos mucho espacio en la zona gingival, en la zona de encía entre diente y diente, pues a veces solo con el hilo no es suficiente para esa limpieza interdental y nos funcionan muy bien los cepillitos. ¿El hilo tú lo consideras obligatorio también? Igual que el cepillo. El hilo yo creo que es aconsejable. Obligatorio, bueno, ¿para quién? Pero tú, ¿no? Pero en general, si tú tienes que explicar cómo nos cepillamos. cepillamos. Yo recomiendo el uso del hilo. También creo que a veces depende, ¿no?, a quién tenemos delante y la destreza que pueda tener, porque a veces con el hilo también nos podemos hacer daño si no tenemos la destreza, ¿no? Entonces, bueno, buscar un hilo que no lleve tampoco mucho tóxico y utilizarlo, pues eso, con suavidad, sí que nos ayuda a limpiar esa cara interdental, ¿no? Entre cepillo, como te he comentado antes, entre cepillo normal, clásico de toda la vida, y cepillo eléctrico. Pues también depende de la persona. Hay personas ¿Qué ventajas le ves tú al cepillo eléctrico? Yo creo que el cepillo eléctrico cepilla bastante bien, ¿no? Tiene como la capacidad, ¿no?, de ir más a los recovecos. Ahora de hecho han sacado como unos cepillos sónicos. Bueno, el otro día vi como unos cepillos que limpiaban a la vez la cara vestibular y la cara palatina, que digo, bueno, esto es una... Ahora yo estoy bueno, a ver si esto sí, porque si me lo compro para probarlo yo y ver... Y ya me dirás qué tal. A ver qué tal. Sí. Y luego eso, para personas que tienen como poca destreza o que tienen dificultad más motora y tal, pues puede funcionar, pero yo soy bastante fan del cepillo manual. De toda la vida. Sí, yo soy bastante fan, es más económico. Y bueno, lo podemos reemplazar, ¿no? Cuando ya llevamos un tiempito usándolo, no pasen más de 2 meses usando el mismo cepillo. Obviamente, cambiamos. Mi siguiente pregunta: ¿cada cuánto cambiamos el cepillo? A ver, hay personas que hacen muchísima fuerza, que mordisquean. Bueno, yo he visto de todo. Y ahí, claro, tienes que reemplazarlo mucho antes porque ya los filamentos dejan de ser efectivos. Pero si no, yo creo que cada 2 meses. Puede ser un tiempo. Pero tú lo dices por los filamentos, no porque pueda... Por acúmulo de bacterias también, ¿eh? Claro. También, sí, también. Yo en esto soy muy... También. Sí. Yo lo cambio al mes. Sí, yo entre el mes y los 2 meses maximísimo, sí.
Esto es aconsejable, que, es aconsejable. Es verdad, como te decía, que eso, ahora hay cepillos que tienen filamentos que son de poliéster que en teoría acumulan menos humedad, con lo cual hay, ¿no?, menos proliferación de bacteria y bueno, como que da un poco más de seguridad de, bueno, aunque quede algo de resto en el cepillo, ¿no?, pues no se va a contaminar muchísimo porque no acumula tanta humedad. Pero bueno, el mes me parece, entre el mes y los 2 meses máximo me parece prudente. Bueno. Siguiente, colutorio. Colutorio. ¿Qué piensas del colutorio? Bueno, colutorio, pienso lo que piensas del colutorio. Pienso lo mismo. Comparte con los demás lo que piensas del colutorio. Pienso lo mismo del colutorio que de los geles íntimos o los detergentes íntimos que se han usado, ¿no?, tanto, y que ahora estamos viendo, ¿no?, el impacto que eso tiene también en la microbiota. El colutorio lo usamos puntualmente si hay alguna afección, alguna afta, alguna inflamación, o si hemos hecho un tratamiento quirúrgico o un tratamiento periodontal y necesitamos algún tipo de colutorio concreto con algún antiséptico puntual. O sea, eso del colutorio... Un uso puntual. O sea, cada día un colutorio, no. De hecho... ¿Ni natural, por ejemplo? Pregunto, porque claro... Natural, claro, depende. Claro, porque ¿qué nos aportaría el colutorio? Más, o sea... Es un antiséptico más, pero para mí antes que el colutorio podríamos emplear eso, el aceite de coco, podríamos emplear el agua de mar, por ejemplo, también es muy efectiva. Tanto para curar pequeñas heriditas como para mantener, ¿no?, una buena hidratación y un aporte de oligoelementos a la boca. Si puntualmente eso, una inflamación, una infección, podemos utilizar una dilución de agua oxigenada a la mitad. También podemos hacernos en casa una infusión de tomillo, por ejemplo, y dejarla enfriar y usar eso como colutorio. O sea, tenemos cositas más al alcance como para refrescar la boca y para desinfectar. Pero es que como tu saliva, la mejor aliada es tu saliva. Claro, también... Para tu salud, quiero decir, si estoy buscando usar un colutorio para tener la boca más sana, cambiaría de estrategia. Es muy curioso. Es que, claro, ahora estoy pensando también, claro, nos han parece que estoy echando la culpa a los demás, no es así, pero estamos tan acostumbrados a estos sabores tan intensos, sí, que parece que si no es súper mega refrescante con mentolados, eucaliptos, el fresh, super fresh, mega fresh, parece que no tengas la boca limpia. Parece que no tienes la boca limpia. Entonces, sí. Ahí también, yo creo que también es, incluso psicológicamente nos tenemos que reeducar. Sí, yo creo que hay que desaprender esto de que la boca si me sabe eucalipto está bien y si no, no. Claro, no. Y a mí me pasa, y a mí personalmente, tanto en la farmacia como a mí, tenemos dentífricos de estos que son naturales, ecológicos, etcétera, y a mí hay algunos, yo he probado muchísimos, y hay algunos que a mí no me gustan porque no me dan esa sensación de frescor. Entonces, bueno, es que es agradable, es agradable, pero no a todo el mundo tampoco le gusta, ¿eh? No, a ver, que habrá, pero... Sí, para gustos ya decíamos, ¿no? La boca es súper sensorial, claro. y uno sabe lo que le gusta y lo que no le gusta, ¿no? Entonces, bueno, aquí, por suerte, es verdad que en el mercado tenemos, ¿no?, un abanico tan grande. Afortunadamente. Tenemos desde pastas con coco, pastas con clavo, con propóleo, por ejemplo, ¿no? O sea, otras con sal, ¿no? Las salinas también. Muchas veces dices, ay, me encanta esta sal. Y otra persona dice, aborrezco esta sal. O sea, esta pasta, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gusta. Claro, esto ya para gustos colores. Pero yo volvería a eso, ¿no? Como a esto que comentábamos al principio del cepillo. En realidad lo importante es el cepillado, es la eliminación mecánica de la placa y que mi ecosistema oral esté en equilibrio. Entonces, no hace falta que yo le meta un chute mega fresh con no sé qué, no hace falta. Si yo quiero porque me gusta cómo me siento, no sé, me da seguridad, bueno, pues evidentemente ponemos pasta, pero no hace falta poner mucha pasta y tampoco usar colutorios. Porque además, también, esto no sé si tú tienes experiencia, también depende de qué pasta y de qué colutorio,
quizá también pueden afectar a nuestra microbiota. Totalmente, totalmente. De hecho, ahora no recuerdo exactamente de cuándo es pero bueno, creo que en el Hospital Clínic hicieron un estudio del impacto de colutorios con vehículo alcohólico y lo relacionaban con aparición de lesiones en mucosa oral. Entonces, claro, dices, ostras, cuidado, porque... Claro, nos lo vendían como este colutorio te barre hasta la película adquirida, claro, ¿no? Es como esto barre todo. Y dices, ya, a ver, señoras, quizás. Cuidado, porque la película adquirida también tiene una función protectora, ¿no? Frente a los ácidos y al desgaste, entonces, como igual no hace falta, ¿no? Utilizar esto. Pero bueno, esto yo creo que lo estamos reaprendiendo, igual que con la piel, como decías, ¿no? Que ahora ya, bueno, pues a nadie se le ocurre... estar frotándose el jabón, ¿no? Para eliminar, porque el sabemos que... ahí venga. Exacto, ¿no? Sí, como casi con lija, ¿no? De hecho, eso también a veces lo explicamos, ¿no? Cuando explicamos qué tipo de cepillo usar y tal, y decimos, oye, ¿verdad que cuando vas al lavabo no te pasas un papel de lija por el culete, ¿no? Pues en la encía tampoco, es que no hace falta que pases una lija por ahí, ni que estés ahí frotando, ¿no? Con suavidad, con mucho mimo, ¿sí? Pero siempre eso, buscando una buena técnica. Esto... Otro tema, ya vamos a ir acabando porque estoy explotando mucho, pero es que son muchas dudas. El tema del flúor. Yo no sé, tú y yo me parece que somos más o menos de la misma quinta, yo no sé si a ti te pilló también. A mí yo me recuerdo pilló. A mí me pilló. Todos los viernes por la tarde que teníamos tutoría, después en primaria, bueno, en EGB en nuestra época, que nos daban el vasito con ese flúor intenso que tenías que mantener, creo que era 1 minuto, que a mí se me hacía eterno en la boca. Yo te iba a decir, yo creo que eran 2 o 3 minutos. Es que ayer lo pensaba, digo, ¿cuánto tiempo? Y pensaba, digo, es que se nos hacía tan largo, y yo creo que era 1 minuto, no lo sé. Antes flúor a todos en el colegio, ahora... Flúor sí, flúor no en las pastas. Hay odontólogos que te dicen sobre todo sin flúor. ¿Qué pasa con el flúor y los dentífricos y los...? Bueno, yo creo que aquí también puede haber como sensibilidades y miradas muy, muy dispares. Entonces, bueno, yo personalmente he leído bastante sobre el flúor y sé que es neurotóxico y hay evidencia científica y hay estudios que lo demuestran, con lo cual evito en la medida de lo posible pastas fluoradas, pero... Ni en la cantidad que lleva una pasta fluorada, ni que es algo que tampoco te tragues. Claro, es algo que tú te cepillas. Sí, pero ahí la mucosa absorbe, ¿no? Igual que la piel, con lo cual es complicado. Yo creo que sí. O sea, lo digo porque si alguien ahora mismo que nos esté oyendo y tiene una pasta fluorada en casa, que no se alarme y diga, tira la basura. No, tampoco pasa nada, pero no va a pasar nada grave, pero sí podemos a veces intercalar, ¿no? Hay gente que dice, ostras, es que yo he tenido muchas caries, me da mucho miedo, sé que el flúor remineraliza. Bueno, la teoría del flúor es que el flúor en contacto con la hidroxiapatita del esmalte, que es el cristal que compone el esmalte, genera otro mineral, que es la fluoroapatita, que es más resistente al ácido, ¿no? Entonces, bueno, pues como que te va a proteger más. Yo creo que hoy día en el mercado tenemos alternativas a las pastas fluoradas. Hay pastas con apatita, hay pastas con calcio, con fosfato, y sobre todo yo iría a mirar más eso, ¿no? Evitar esa acidosis, evitar alimentos que generen acidez, azúcares refinados pues por descontado, vuelvo otra vez a la masticación, una buena técnica de higiene, y no hace falta que utilices una pasta fluorada. Pero si estás más tranquila, porque a ti te da más tranquilidad, utiliza una pasta fluorada, a lo mejor no las 3 veces al día que te cepilles, pero 2 veces por semana puedes utilizarlo y en muy pequeña cantidad. Esto sí, medio granito de arroz en el cepillo, más que suficiente. Claro, nosotros hemos aprendido poniendo todo, o sea, todo el cepillo. Todo. Pero es que los anuncios también lo hacen así. Sí. Eso también, claro, nos llegan muchos inputs. Y es que antes, claro, Ana, a mí me contaban que las pastas, el agujerito por donde salía la pasta era mucho más estrecho. O sea, yo no lo recuerdo. Esto yo no lo recuerdo tampoco, pero me decían, no, antes el agujerito era mucho más estrecho.
Claro, entonces salía menos, claro, es que además ahí vieron el filón anuncios, y hay agujero claro, así y te venga. salen así y todo. Y a veces, aunque quieras sacar un poquito, como no el tubo puedes. es tan grande, te sale un montón, ¿no? Sí. No hace falta tanta pasta, no necesitamos eso. Te voy a decir, mira, de esto no hablaba, el día que hablamos y que te dije de todo lo que quería hablar, me olvidé de un tema que me parece muy interesante, sobre todo cuando está relacionado tanto lo que es salud bucal con el resto del cuerpo. ¿Qué opinas de los piercings en la boca, en la lengua, en el labio? ¿Pueden afectar de alguna forma o son inertes? No, pueden afectar. A nivel traumático pueden afectar porque hemos visto en clínica muchas personas que durante mucho tiempo tuvieron a lo mejor piercings labiales. Y claro, el hecho del roce constante, ¿no? del metal, o a veces, claro, dicen, bueno, mejor silicona, pero claro, digo, igualmente no deja de ser un rozamiento, ¿no? constante ahí. Es algo que no tendría que estar allí. No tendría que estar y está. Entonces, depende cuál sea, ¿no? también el biotipo a nivel periodontal de la persona, pues podría ser que ese rozamiento constante genere una recesión gingival, una pérdida de inserción de esa encía y por lo tanto ponga un poco en una situación de riesgo, ¿no? la salud del diente. ¿Y en la lengua? Lo mismo, porque piensa eso, que la lengua traga, ¿no? Y cuando estamos dormidos también vamos tragando, ¿no? Entonces, claro, yo ahí... A ver, no le digo a una persona, sácate el piercing ya, ¿no? Pero sí que si observo que hay facetas de desgaste que no las podemos relacionar con otro hábito y que parece que está vinculado al piercing, pues sí que recomiendo la retirada. Es verdad que ahora se utilizan más eso, yo veo sí, como que hay topes de goma o de silicona y entonces al no ser metálico o ya se mira también, ¿no? si es labial, pues que no esté muy abajo para que no coincida justo con la unión, ¿no? del diente con la encía y tal, pero bueno, igualmente puede ser problemático, podría ser problemático. Nerea, ahora sí que acabamos. Ya lo has nombrado 2 veces, pero ahora como está tan de moda también, el aceite de coco, el famoso oil pulling. ¿Qué es exactamente y qué beneficio realmente nos da? Bueno, no soy una experta en oil pulling, pero porque seguro que alguien que controle mucho de microbiota o de ayurveda lo podría explicar mejor que yo, seguro. Pero el oil pulling es una técnica ayurveda y consiste eso, en aplicación de aceite de coco en la boca. Se trata de extenderlo, ¿no? de dinamizarlo con la saliva y de extenderlo por toda la superficie de los dientes y las encías, mantenerlo un ratito en boca, y cuando digo un ratito, pues eso, entre 10-20 minutos sería lo ideal. Y lo que hace es captar, es un gran antiséptico, entonces capta, digamos, como todas las bacterias que puedan estar ahí acumuladas y hace como de imán un poco. Y también rehidrata, ¿no? la mucosa. Y luego, o sea, después de mantenerlo, ¿lo escupes? Sí. Y luego después sí que se aconseja eso, con el cepillo, sin pasta ni nada, pues hacer un masajito en las encías, masajear bien, cepillar, como si hicieras tu cepillado normal y ya está. ¿Tú lo ves interesante? Yo lo veo muy interesante y he visto grandes cambios en personas que incorporan el oil pulling a su rutina de cuidado dental. Sí. ¿Nos podría ayudar también en casos, por ejemplo, de estas candidiasis de repetición? En cándidas funciona súper bien, súper bien. Sí, para candidiasis es genial. Muy buenos resultados. Y luego también eso, como en otros disbiosis, también. Muchas veces igual solo con el oil pulling no es suficiente, ya te digo que hay que echar mano ahí también pues, de la agüita de mar o de algún ejercicio de estimulación salivar o incluso algún probiótico, pero el oil pulling es muy efectivo. Es que ahora está muy lo recomiendo. Sí. Lo que pasa es que
Es verdad que a veces, ostras, si dices, según me levanto, el oil pulling, la meditación, exponerme a la luz solar. ¿Y quién tiene 10-20 minutos por la mañana si ya vamos corriendo por casa y te estás preparando el café? Exacto. Entonces, bueno, como a veces ponernos muchos objetivos nos acaba frustrando tanto que no hacemos nada, ¿no? Bueno, pero al menos algún día a la semana, o si estás en una fase, ¿no?, concreta con algún problema de mucosa oral o periodontal, sí que recomiendo incorporarlo. Pero como mantenimiento, por ejemplo, hacerlo una vez a la semana, ¿ya tendríamos algún tipo de beneficio? ¿Un par de días? Ahora estoy negociando. Claro, sí, aquí ya me pillas, porque no sé exactamente como cuánto necesitaríamos para realmente beneficiarnos de la herramienta, ¿no? Porque igual solo con 3 días a la semana no sé si es sufi. Pero bueno, puede ser interesante al menos como irnos conectando. Al menos como entrenamiento, exacto. Porque... Sí, y además yo creo que dinamizar con la lengua, solo dinamizar con la lengua ya el aceite por la boca, yo creo que ahí también, ¿no?, a nivel neurosensorial seguro que también nos conecta y nos ayuda, así que sí, aunque sean 3 días a la semana, creo que podríamos... Porque es que además es eso, es una zona, y esto lo hemos pasado muy por encima, la boca es una zona muy enervada. Mucho. Y no nos damos cuenta, y además es una zona también que cuesta mucho desconectar. Si yo estoy tocando, por ejemplo, con la mano aquí, al cabo de un rato, quizá no me doy cuenta. Pero al menos, bueno, creo que es así. Cuesta desconectar el tacto o la sensibilidad de la boca. Es correcto. Bueno, no sé si estoy diciendo una barbaridad, pero así. Bueno, es que está trabajando todo el rato. Sí, ¿no? O sea, porque expresión, comunicación, fonación, función sensorial, masticación, todo lo que hace y el poco que hace, deglución, es que está en funcionamiento todo el rato, ¿no? Es como... Y yo creo que a veces eso, solo nos damos cuenta, ¿no?, de lo importante que es cuando precisamente aparece algún problema. Entonces creo que este sería un poco el foco, ¿no?, de cambiar esto y podernos disfrutar de nuestra boca en plenitud sin necesidad de que esté atravesada por el dolor, ¿no?, o por el malestar. Ahí está. Para eso has venido. Yo creo, Ruth, muchísimas gracias. Nos hemos dejado cosas por explicar, pero bueno, ¿volverás? Bueno, sí, ya quedamos otro día. Un día. Pero yo creo yo creo que hemos hecho un buen homenaje que ya le tocaba, pobrecita mía, lo pequeñita que es y la importancia que tiene. Y ahora lo decimos así en broma, pero es que realmente es así. Sí. O sea, es una fuente de entrada, es la fuente de... Claro, es fuente de nutrientes, como has dicho, el tema de respiración, importancia del sistema inmunológico, importancia tanto física como emocional. O sea, tenemos muchas cosas en un espacio muy chiquitín y no le hacemos nada de caso. Totalmente. Bueno, un gusto haber compartido este ratito. No, gracias por el trabajo y felicidades también por el trabajo, tanto a nivel odontológico, por haber venido y por todo lo otro que haces también, que es súper interesante. Y bueno, hoy ha sido diferente y hoy he aprendido un montón. Sí, mira, no he tomado apuntes, normalmente a veces me ven apuntando. Me lo voy a volver a ver entero porque ahí sí que voy a tomar apuntes. Espero que os haya gustado. Comentad, no sé qué es lo que más os ha sorprendido, yo tendría unas cuantas cosas. Compartid, nos vemos en el siguiente. Nos vemos, gracias Ana. Cuidaos y cuidaos vuestra boca.